bueno, estoy más especializada, que fue con lo que empecé, con la tonada asturiana, que es una parte del folclore, ¿no? Con la asturianada, que es bueno, el canto más representativo que tenemos en Asturias. Es un canto así muy libre, que suele cantar a capelo, acompañado a la gaita, también en alguna ocasión al piano. Y bueno, yo llegué a la tonada me arrastraba por mi hermano, porque yo realmente al principio ni me gustaba ni tampoco tenía curiosidad por el folclore y por la tonada en este caso. Y todo viene porque mi padre fue campeón de Asturias escanciadores de sidra y cuando éramos pequeños en los concursos de escanciadores, y bueno, íbamos a acompañarle siempre y al final de cada concurso siempre había una muestra de folclore. Y mi hermano siempre iba para casa cantando esas canciones y demás. Y yo sí que estaba dentro de la música, iba a clases de piano, de guitarra, estaba en el coro del colegio y había una canción que me sabía con mi hermano que era así de música popular, emocionaba un besín. Y cuando él fue a visitar a quien le iba a enseñar a cantar tonadas asturianas, que era Alfredo Canga, yo lo acompañé, canté ese día con él y Alfredo ya me dijo, no, no, tienes la voz muy guapa, te voy a dar también a ti unas canciones, unas grabaciones para que las escuches y aprendas. Y yo como era muy tímida y no me atrevía a decir que no, pues empecé así con el folclore, o sea que fue una cosa como que me llegó un poco arrastrada y también por la timidez de no saber decir que no, empecé con ello. Sí, ya, bueno, ya con discos anteriores, con el primero que hice así un poco fuera de la tonada más cantada de una manera ortodoxa, que fue Consciente, ya empecé un poco a asomar un poco así la pata, ¿no? Por fuera de Asturias. Pero sí que es verdad que bueno, el folclore siempre está presente, en algunos discos más que en otros. En este, sobremanera, está más presente que en los anteriores. Y para mí es un orgullo, ¿no? Poder llevar el folclore fuera de Asturias y que en Asturias se me reconozca también. También porque durante muchos años dedicándome a la tonada y el folclore, está muy presente también la televisión autonómica. Entonces hay mucha gente, sobre todo zonas rurales y demás, que me tienen ya como alguien, ¿no? de la familia, ¿no? Incluso por decirte, ¿no? Porque durante mucho tiempo pues salía fin de semana así y al siguiente también, y eso te hace también que la gente tenga como algo suyo. Pues mira, Cenicientos es un disco que bueno, está bastante dentro de lo que se refiere a la cuenca minera, que es de donde vengo, ¿no? De Asturias, hay mucho de Asturias, hay mucho del folclore y hay mucho de la historia sobre todo, y de la historia de las mujeres, ¿no? Porque en Asturias hubo mujeres que hicieron cosas muy importantes, no solo por la región, sino también para todo el país. Entonces, nace de un momento en el que yo, cuando me enfrenté a las nuevas canciones que iban a formar este disco, no sabía muy bien por dónde tirar, sobre qué hablar, incluso qué sonoridad iba a tener el nuevo disco. Y fue una mirada, ¿no? a mi alrededor para saber quién era yo realmente, ¿no? Entonces, a mi alrededor hay cosas maravillosas, ¿no? Hay una historia muy potente que viene heredada de la minería, hay mucha reivindicación, hay mucha historia de lucha, de compromiso y esos cenicientes. Y aparte, pues, cenicientes son todas las mujeres, ¿no? que nacieron entre carbón y ceniza y que vivieron y que siguen viviendo. No, fueron simplemente cuando en el momento en el que yo decidí que quería contar las cosas que pasaban a mi alrededor, fueron surgiendo historias. Y otras vinieron también a base de yo buscar, de informarme, de leer mucho. Hubo historias como por ejemplo la huelgona del 62, que de repente pues me acordé, ¿no? de que justo en el pueblo de al lado vivía una mujer impresionante que se llama Anita Sirgo y que ella junto a otras mujeres fueron luz para todo el país. Luego también conocí a las mujeres del Tren de la Libertad justo durante ese proceso. Entonces, conociendo la historia, quise también escribir una canción. Entonces, iban como surgiendo también cosas que me llegaban justo en ese proceso, que al final es simplemente observar qué pasa a tu alrededor y ya te viene la inspiración, ¿no? Y luego historias que me llegaron a base de buscar, como por ejemplo La Tormenta, que es la canción que abre el disco. Es una canción que está inspirada en conjuros y fórmulas mágicas que se hacían sobre todo en la zona occidental de Asturias, que antiguamente, pues eso, para curar enfermedades o para acabar con fenómenos meteorológicos como la tormenta, pues hacían una serie de fórmulas de conjuros con piedras, hacían cruces al aire y eso fue a base de buscar cosas de la tradición oral asturiana, ¿no? Que también hay un poco de todo, de búsqueda y de cosas que van llegando. Pues mira, a Anita Sirgo, bueno, junto a otras mujeres, ¿no? como Tina Pérez, Celestina Marrón y otras muchas más de las cuencas mineras,
tuvieron una labor importantísima en la huelgona del 62, porque gracias a ellas consiguieron que se mantuviera en el tiempo la huelga de los mineros, ¿no? Y que ellos, pues, al final, que vivían en unas condiciones infrahumanas y con unos sueldos muy pequeños, ¿no? Pues ellos caían en la tentación de volver a trabajar. Entonces ellas hacían piquetes, se ponían a la entrada de los pozos, les tiraban maíz y luego, claro, en una época en la que manifestarse pues lo pagabas con cárcel. Entonces ellas se las llevaban presas, las torturaban. Anita Sirgo incluso quedó sorda de un oído por un golpe que le dio un guardia civil, las rapaban y aún así ellas persistían y consiguieron que mejoraran las condiciones de los mineros gracias a ellas, ¿no? a cómo se organizaban. De hecho, había una frase que decía Anita Sirgo, ¿no? que era algo así como todas a una o todas o ninguna. O sea, al final había un poder de unión ahí de lucha y de compromiso muy grande y tuvieron una labor muy importante porque aparte fueron como una llama, una luz, ¿no? que en cuanto a la lucha obrera, no solo en Asturias, sino a nivel nacional, ¿no? En aquella época. Y luego las mujeres del Tren de la Libertad, pues fueron dos asociaciones de mujeres, Tertulia Feminista Les Comares de Sisión y Mujeres por la Igualdad de Barredos, que pusieron en marcha un tren cuando, bueno, en el 2014, el entonces ministro quiso derogar la actual ley del aborto, que tanto nos costó conseguir, y ellas pues pusieron en marcha un tren con destino a Madrid, un tren que se llamaba el Tren de la Libertad, con el fin de luchar por nuestros derechos, y consiguieron llevar a cabo el mayor movimiento feminista de la historia de este país, y salió de allí, de Asturias. Entonces, ¿sabes? Contar estas historias que están tan cerca y que son tan importantes para nosotras, o sea, para mí es un privilegio poder hacerlo. Tal cual, está totalmente, sí, sí. Y aparte, es que al final es una lucha de todos, ¿vale? Y la lucha obrera igual, entonces es algo que está muy unido y yo creo que también es algo como hay que tener como ejemplo a seguir, ¿no? Porque la lucha obrera consiguió cosas muy importantes. Yo viví en mis carnes, ¿no? Cuando era chavalina, ¿no? El hecho de encontrarme barricadas, de no poder llegar al instituto porque estaban ahí los mineros, ¿no? Montando, cortando carreteras y que tú no pudieras llegar a tu sitio y molestando, que al final creo que lo importante y cómo se consiguen las cosas precisamente es cuando molestas de verdad. Entonces creo que ahí son dos líneas, ¿no? que se unen y que al final tienen que reflejarse y mirarse también la una a la otra. Tal cual, de hecho, cuando la huelgona, otros sectores se juntaron a la minería, ¿no? Al final la siderurgia entró también y la huelga empezó aquí, pero al final se trasladó al resto de España. Entonces yo creo que al final, cuando ves al de al lado manifestarse y lo que hace y lo que se consigue, es cuando tú a lo mejor también te animas a decir, cuidado que se pueden hacer cosas. Por eso es tan importante tener la memoria tan presente y saber que estas cosas pasaron, porque en cualquier momento es como tener la libertad. En cualquier momento esto puede volver a pasar, o sea, puede venir que haya un cambio político y que digan, pues otra vez queremos tumbarnos esta ley y ahí tenemos que estar nosotras otra vez para juntas luchar y ver que en la historia se consiguió y se consiguió por algo, ¿no? Sí, al final, por ejemplo, cuando empecé también con este disco, que quería también que tuviera también ese punto más folclórico, hubo mucho análisis, ¿no? de todas esas canciones que yo cantaba cuando empecé con la tonada, en cuanto al lenguaje, porque al final las canciones tradicionales tienen un lenguaje propio, ¿no? Entonces yo creo que de ahí podía sacar cosas en cuanto a letras, en cuanto a contenido, aunque el mensaje fuese otro, pero la manera de contarlo tradicionalmente, ¿no? Lleva como otro lenguaje. Y melódicamente igual, las estructuras, ¿no? Cuando una tonada lleva una determinada manera de cantar, es mucho más visceral también, entonces todo eso intenté de alguna manera llevarlo a todas estas canciones pop que están ahora dentro de Cenicientes. Sí, la verdad yo creo que uno de nuestros mayores regalos, ¿no? que da esta profesión es poder compartir escenario con otros artistas, compartir canciones, compartir vivencias también. Entonces sí, el poder conocer a Víctor Manuel, a Rosalén, a Pedro Pastor, a un montón de artistas y grupos, ¿no? que te enriquecen y los que aprendes y que siempre también están ahí apoyándote, ¿no? Yo creo que es uno de los... Yo disfruto mucho, cada vez que me hacen una llamada y me dicen, ¿te vienes a cantar aquí el próximo día? Yo no me lo pienso dos veces porque me encanta y también me gusta probarme en otros géneros y sí, la verdad que colaborar con otros artistas es lo mejor de esto. Sí, cantemos además, claro, era la primera vez que alguien también cantaba una canción escrita por mí, que eso es otro cantar, ¿no? Que de repente algo que tú
que salió tú de aquí dentro, ¿no? Que es tu propia historia, tu propia emoción, escucharla en una voz. Y es que recuerdo siempre, la primera grabación que me llegó fue la de Sol de Jiménez, y escuchar esa voz de Sole, que es como forma parte de la banda sonora de la vida creo que de todos, de repente cantando una canción tuya, eso emociona mucho. Sí, sí, de hecho, yo la primera vez que viví eso no fue con mis canciones, pero recuerdo cuando canté en la gira 50 años no es nada de Víctor Manuel en La Hería, y tuve la suerte de poder cantar La Planta 14, que claro, es un temazo, y encima en Asturias tiene un poder esa canción que la gente cada vez que la nombras ya es como guau. Y me acuerdo de salir y cantar y sentir de repente, habría allí 13.000, 14.000 personas cantando a la vez tuya esa canción, digo yo, y eso que no es mía, no me quiero ni imaginar, Víctor, que es suya, ¿no? Esa sensación. O sea, que la gente cante tus canciones y que pasen años y que sigan cantando tus canciones, creo que es el mayor éxito, ¿no? De esta profesión. Porque ya al final todo esto de la pureza, ¿no? De repente que el que quiere que lo cantes todo tan ortodoxo y que no te muevas de ahí, lo llevo ya sufriendo ya prácticamente desde que empecé y empecé a experimentar con otras cosas, ¿no? De repente a mí me gustaba hacer versiones de un artista que se llamaba El Presi, que en su momento fue un innovador en la época porque fusionaba la tonada con el flamenco, entonces ya en ese momento los puristas no les gustaba lo que hacía, pero sin embargo él tuvo un éxito tremendo, ¿no? Entonces yo ya cuando empezaba con la tonada ya empezaba a hacer así mis pinitos con otras cosas, incluso a cantar las tonadas de otra manera diferente, de intentar interpretarlas más, de que no fuese todo tampoco de una manera tan brava, entonces siempre llevé comentarios, ¿no? Incluso pasan también en la tonada asturiana que hay como unas canciones que están destinadas a las mujeres y otras a los hombres, que esto no debería de ser así, pero pasa. Y yo me acuerdo que empecé a cantar canciones que cantaban los hombres porque me gustaban y ya recibía también comentarios. O sea, entonces como siempre me gustó, en plan, yo siempre fui culo inquieto de querer ahí probar, pues ya llevo recibiendo críticas ya desde siempre. Y cuando ya hice el primer disco fuera de la tonada, claro, la gente estaba acostumbrada a escucharme cantar y de una manera muy virtuosa, que al final el folclore es lo que tiene, y como que cantar otra cosa que fuera más pop no, se les quedaba. Y ahora ya con el autotune y todo esto, pues ya ni te cuento, ya están apareciendo los haters por ahí. Y a la vez, Sí, sí. fíjate, a la vez estamos con una época musicalmente en la que estamos volviendo mucho, ¿no? A lo tradicional, a buscar nuestras raíces, a mezclarlo también. Que ahí también, ¿no? Tú puedes decir, joder, yo lo estaba haciendo. Sí, yo aparte lo cuento, lo digo mucho siempre, que yo me acuerdo cuando empecé a cantar tonada, eso con 12 años, con 16, y empecé a ganar concursos y demás, y en clase era la rara, o sea, al final no se conoce tampoco en Asturias, y mucho menos en la gente joven, la tonada asturiana, y era como, ¿sabes? Era incluso un poco de burla, ¿no? Hacia mí por cantar ese género, y ahora sería la moderna. Total. Sería la moderna, porque ahora todo el mundo escucha folclore, todo el mundo escucha esto, y entonces me hace gracia por ese punto, de decir, claro, llevo tantos años en esto, ahora de repente sí que hay muchos artistas que vuelven a la raíz y tal. Yo empecé al revés, ¿no? Al final empecé con la raíz y luego me fui yendo a otros sitios y ahora vuelvo ahí, pero de una manera natural porque yo esto ya lo hacía. Mira, precisamente lo que más me preocupaba cuando escribí estas canciones era lo que pudieran pensar ellas, las protagonistas. Entonces, me pasó con Cenicientas del Carbón, la canción de Anita Sirgo, claro. Yo, justo cuando estaba en el proceso de creación, ella falleció, que era la última que quedaba, ¿no? de estas mujeres, pero se la enseñé a las hijas, estuve hablando con ellas, le enseñé el vídeo, y claro, y las mujeres del Tren de la Libertad, o sea, según la escribí, quedé con ellas y les toqué el tema, porque necesitaba saber si estaba contando lo que de verdad pasó, porque yo no estuve allí. Y entonces para mí el peso era decir, quiero contar la verdad, no quiero que esto, o sea, que no lo sientan como suyo. De hecho, hubo incluso un par de palabras que cambié para que ellas se sintieran más cómodas, porque no se sentían del todo a gusto con tal. Y la verdad que la recibieron, estaban emocionadas. Pero esto fue lo que pasó. Y ella, sí, totalmente. Dice, está todo, no falta nada. Y eso para mí era un poco la preocupación, ¿no? Me hubiese pesado si no tuviese como la aprobación de ellas, ¿sabes? De que las sintieran suyas. Pero sí que, bueno, es una responsabilidad al final, cuando estás contando esto, ¿sabes?